Hola chicos, buenas tardes. Bueno, me comenta su compañera Melanie que algunos de ustedes no han podido entrar a esta sesión en donde solamente estaremos abordando dudas con respecto a las tareas, o en particular estamos hablando de la tarea 3. Comentaba que en el ejercicio 1 nos piden la derivada implícita. Esto es porque en la ecuación que nos dan, pues está y, que estamos suponiendo, por supuesto, que es una función de x, pero no está dada de manera explícita, es decir, no está despejada, ¿verdad? Por eso es que tenemos que usar diferenciación implícita. Recuerden que en el caso de diferenciación implícita, pues se va derivando cada elemento de la igualdad, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y después aquellos términos que tengan el factor de y de x eh, deben de agruparse en uno de los lados de la ecuación, por ejemplo, en el lado izquierdo, para que finalmente se despejen. Su compañero también ya comentaba con respecto a la función logaritmo natural de x por y, si es conveniente derivarla así, usando regla de la cadena, o usar primero la propiedad que vimos en la clase pasada, donde el logaritmo de este producto se puede separar como logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Ajá. Entonces, yo sugerí que sí, que podrían aplicarla de una vez antes de derivar. Entonces, eso ya les separa este producto, ya no tendrían que usar la regla de la derivada del producto, ¿verdad? Hay que usar la derivada del logaritmo y en la derivada de y, recuerden que como ya es función de x, se debe de agregar y' o de y de x. Estamos usando esa notación. Entonces, primero separan el logaritmo de x natural, el logaritmo natural de x más logaritmo natural de y, el resto se queda igual. Y al derivar, por ejemplo, el logaritmo natural de x, pues nos queda 1 sobre x. Pero al derivar el logaritmo natural de y, esto es 1 sobre y por la derivada de y con respecto de x. Y bueno, el resto pues de igual forma, siempre que encuentren y, ahí hay que agregar siempre la derivada de y, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ese proceso de derivación. Posteriormente, tienen que agrupar lo que tenga de y de la derivada de y, del lado izquierdo, digamos, de la ecuación. El resto que quede del lado derecho, agrupar o factorizar esa derivada para después despejarla. Y eso es básicamente lo que nos preguntan en el número 1. Para el número 2, comentábamos también que aquí aún nos falta platicar, me falta platicarles en la clase y en particular de la gráfica de la función logaritmo natural, porque aquí en el ejercicio 2 se hace alusión a esa curva de y igual al logaritmo natural de x. Les decía cómo es que se puede determinar la forma de la función logaritmo natural de x. Si recuerdan, en cálculo diferencial se estudia digamos, una de las aplicaciones de la derivada es el estudio de gráficas a partir de la derivada primera y también de la segunda derivada, porque la primera derivada nos dice en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos es decreciente. Recuerden que si la derivada es positiva, significa que la función es creciente. Pero si la derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Entonces, ya de entrada, el signo de la derivada nos puede decir esta información. Además de saber, eso lo tendremos que hacer ya para la función logaritmo. De hecho, va a resultar que la función logaritmo natural tiene una derivada positiva. Eso significa que la función es creciente en todo su dominio. Pero hay dos formas en las que podría crecer. Bueno, básicamente porque algunas otras podrían tener modificaciones, pero digamos que sería esta forma que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Vean estas dos gráficas. Las dos son para funciones crecientes, pero crecen de formas distintas. ¿Cómo sabemos de qué forma crece?
La primera derivada únicamente nos dice que es creciente, pero no nos dice cómo crece. En cambio, la segunda derivada, si recuerdan que hacíamos en cálculo diferencial ese análisis, la segunda derivada nos dice que eh, dependiendo del signo de esa segunda derivada, puede ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. O sea, ya nos da más información de esa forma de la función. La segunda derivada de esta función logaritmo natural se puede obtener fácilmente y se encuentra que es siempre negativa, es decir, la gráfica tiene concavidad hacia abajo. O sea, es creciente, pero con concavidad hacia abajo. Eso es lo que yo tendría que platicarles para que lleguemos ya este, a esa forma de la función a grandes rasgos. Entonces, ya una vez que se tiene la curva de y igual al logaritmo natural de x, ahora nos piden obtener algo. Y eso es, aquí en todo el enunciado, siempre tenemos que identificar qué es lo que nos están pidiendo. Ajá. Observen que aquí dice, determine una ecuación de la recta. Ajá. Ya esa primera frase nos dice qué es lo que necesitamos obtener al final. La ecuación de una línea recta. Ahora, ¿qué características tiene esa línea recta? ¿Qué relación guarda con la función logaritmo natural? Bueno, eso ya se describe a continuación. También hay otra palabra clave que dice normal. Es un adjetivo para recta. Preguntaba también a los chicos a qué se refiere o qué recuerdan de este adjetivo recta normal. Y bueno, por ahí ya alguien nos comentó, es una recta perpendicular, ¿verdad? En efecto. Entonces, es una recta perpendicular, es lo que significa recta normal o recta perpendicular. Ajá. Esta recta es perpendicular a la curva y igual al logaritmo natural de x. Aquí hice una representación de la función logaritmo natural de un punto en donde puedo ahí graficar aproximadamente, ¿no? La tangente, ajá, suponiendo que esa es la tangente, en ese punto, entonces, esta recta en color azul, pues si viene aquí a 90 grados, la puedo considerar como la recta normal a, a la curva. Ujú, ajá. Y ahora nos dan otra característica de esta curva, de esta recta en color azul. Nos dicen que es paralela a esta otra recta. Entonces, ¿qué información o cómo se relacionan dos rectas que son paralelas? Y también ya sus compañeros atinadamente dijeron que se relacionan a través de la pendiente, ¿verdad? Porque si son paralelas, entonces pues su pendiente es igual. Pues ya con esos datos podemos obtener o podemos al menos comenzar a indagar qué es lo que se requiere, ¿no? Derivada, la pendiente, que pues es lo que nos va a dar la derivada. Hay una forma de relacionar la pendiente de una recta y la pendiente de una recta normal a ella. Quizá lo recuerden, por aquí en la clase también ya alguien empezó a recordar esa relación que guardan y que tiene que ver con el negativo de una pendiente. Ajá. Entonces, nada más por ahí desempolven sus notas de cálculo diferencial para que recuerden cómo es que se relacionan estas rectas que son, digamos, una recta y su recta perpendicular. Hay una relación entre las pendientes. Creo que con eso ya podrían armar el número 2, ¿no? O al menos avanzar. En el número 3, pues tenemos un caso de optimización. Ajá, es optimizar una función. Solo que la diferencia es que ahora esa función contiene un logaritmo natural. Este ejercicio bien se puede tratar en un curso de cálculo diferencial, excepto porque ahora la función que estamos trabajando tiene involucrada un- una función logaritmo natural y como en cálculo diferencial, pues no trabajan todavía esa función, entonces no lo podrían resolver en ese curso, ¿no? Este es en realidad
un ejercicio de cálculo diferencial, pero ya con esta función nueva que es el logaritmo natural. Entonces, este es un ejercicio típico en donde buscan optimizar a la función. En ese caso en particular, buscan un valor máximo. Ahí ya les describe qué es lo que significa. Nos dice que debe de optimizar la rapidez de esa señal. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Alguien me podría describir ese procedimiento para optimizar una función? ¿Qué hacemos primero? Yo ya no me acuerdo. No. Bueno, lo primero que hacemos es derivar. Ajá. La función se deriva para encontrar el valor crítico o los valores críticos. Esos valores críticos son los que se exploran en el análisis de optimización. Ajá. Dependiendo del tipo de función, podrían buscar números críticos en donde la derivada se hace cero. También hay números críticos en donde la derivada no existe, pero generalmente en aplicaciones se trabajan con números críticos de los que hacen cero la derivada. Ujú. Sí, Ricardo. Eh, sí, no, parece que no pasó mucho, pero ya pasaron varios meses, de hecho. Y las vacaciones, bueno, ahí es un gap importante. Entonces, mm, en optimización se trabaja así. Está la función, queremos optimizarla. ¿Qué hacemos? Buscamos números críticos. Lo que exploramos generalmente en aplicaciones son derivar. Y derivamos, igualamos a cero y eso nos da uno o más valores críticos. Ahora, ¿cómo sabemos que esos valores críticos nos van a dar un máximo o un mínimo? Pues usamos el criterio de la segunda derivada. En la segunda derivada tenemos el caso en el que la derivada es positiva, la segunda derivada es positiva, la segunda derivada es negativa, evaluada en ese valor crítico. Ajá. Eso es importante. Por ejemplo, si la segunda derivada es menor a cero, significa que hay un máximo local. Si la segunda derivada, ¿cuál dije? Menor a cero. Si es mayor a cero, es un mínimo local. Ajá. Eso es lo que van a usar aquí. Van a derivar a la función, van a encontrar casi van a encontrar el valor crítico, porque van a encontrar el logaritmo de ese valor crítico. No van a despejar X, todavía no estamos en condiciones de hacerlo porque no hemos mostrado la función inversa. Por eso es que hace énfasis y eso es lo que deben explorar aquí. Dice, determine el valor de logaritmo natural de X. Ajá. No nos dice de X, nos dice de logaritmo natural de X, porque no lo vamos a despejar. Entonces, nuestro análisis va a girar en torno a ese logaritmo natural, el cual debemos de determinar que en efecto la segunda derivada evaluada en ese número crítico sea un número negativo, porque eso nos diría que ocurre un máximo ahí. Ujú. Y es así como se trabaja este ejercicio también. La única diferencia es que está el logaritmo natural, pero es el mismo análisis que se hace para otras funciones en cálculo diferencial. Y eso es a grandes rasgos lo que platicamos hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta, Mm, ¿no? Pues entonces avancen en sus ejercicios, por favor. Tienen pues todavía tiempo para hacerlo, pero
es importante que lo hagan a tiempo, ¿vale? Para que no llegue el día de la entrega y estén ahí a las prisas y ya no comprendan ni siquiera el problema, ¿no? Entonces, háganlo con tiempo, trabájenlo, que quede listo ya, no sé, el día martes y ya nada más lo pulen por ahí el miércoles con Jorge, lo entregan y ya. Ujú. Muy bien, chicos, pues cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Ajá. Sigan trabajando y pues también descansen. Que pasen bonita noche. Gracias, Gracias, profesora, profa, igualmente. igualmente. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.